Masejet Baba Batra Daf Mem Amud Alef 40a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. Dice la Gemara: Amar Rava, Amar Rav Nachman, Mecha'a bifne shnaim ve'en tzarich lomar ketovu. Moda'a bifne shnaim ve'en tzarich lomar ketovu. Hoda'a bifne shnaim ve'tzarich lomar ketovu. Kinyan bifne shnaim ve'eno tzarich lomar ketovu. Ve'kium shtarot bishlosha. Nos dice Rava en nombre de Rav Nachman lo siguiente: cuando el dueño de una propiedad que está siendo ocupada por otra persona quiere protestar, la protesta que hemos mencionado en las clases anteriores, es necesario que proteste en frente de dos personas, y con eso es suficiente para impedir que el ocupante cree una hazaka, y no es necesario que proteste en frente de tres. Adicionalmente, respecto a esta protesta, dice Rava, no es necesario que el protestante, o sea, que el dueño original de la propiedad, por decir Shimón, le diga a los testigos, le dé una orden a los testigos de escribir en un documento que ellos presenciaron dicha protesta, sino también sin la orden los testigos pueden proceder a escribirlo. ¿Por qué? Porque es un beneficio total para él. Entonces, ¿qué le molesta a Shimón si los testigos escriben inclusive sin su orden? Segunda alajá, moda'a. ¿Qué es moda'a? Una notificación de coerción. ¿Qué significa esto? Esto es cuando, por decir, Shimón está vendiéndole algo a Reubén, ¿sí? O le está dando algo a Reubén y lo están obligando en contra de su voluntad, ¿sí? Entonces, para él, para que no tenga fuerza esa venta o ese regalo, él tiene que hacer una notificación de coerción que lo están obligando. ¿Enfrente de cuántas personas tiene que hacerlo? 2 personas. Y no es necesario que lo haga enfrente de 3 personas. Y aquí también no es necesario que le dé una orden a los testigos que escriban para que ellos puedan escribir, sino pueden escribir también sin la orden del vendedor o el que está dando el regalo, ¿sí? De Shimón. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto es un beneficio 100% que quede escrito a favor de Shimón. Entonces no es necesario que dé la orden, sino también sin la orden los testigos pueden proceder a escribirlo. Tercera alajá, que dice Rava en nombre de Rav Nachman. Muy bien. Tercera alajá es Hoda'a. ¿Qué es Hoda'a? Admisión de endeudamiento, ¿sí? Cuando, por decir, Shimón viene y reconoce que le debe dinero a Reubén. Reubén le había prestado dinero antes, no lo hizo en frente de testigos, no hay documento, no hay nada. Viene Shimón ahorita y dice, reconozco que le debo dinero, le debo tanto dinero a Reubén. Suficiente que lo haga en frente de 2 personas y ya Betín lo obligan a él, a Shimón, a pagar. Y no es necesario que lo haga en frente de 3 personas. Pero en este caso, los testigos no van a poder escribir un documento diciendo que hubo una admisión de endeudamiento de parte de Shimón, porque al escribirlo están perjudicando, en este caso Shimón, porque lo están obligando, lo están comprometiendo a Shimón, y Shimón ahorita no va a poder venir y decir, parate, ya lo pagué. Entonces, en este caso, para que los testigos vengan y puedan escribirlo, es necesario una orden de Shimón. Próxima alajá, cuarta alajá. Kinyan Sudar. Es un tipo de adquisición que se hace con un pañuelo, ¿sí? Adquisición de pañuelo, ¿sí? Que se hace para certificar o para darle fuerza a cualquier cosa, ¿sí? Para certificar cualquier transacción o para confirmar cualquier cosa. Suficiente que Kinyan Sudar se haga en presencia de 2. No es necesario que se haga en frente de 3. Y el makné, ¿quién es el makné? No el que compra, sino el que deja comprar, el que adquiere al otro, ¿sí? El que adquiere al otro no es necesario que le diga a los testigos, escriban, sino ellos pueden escribir sin recibir la orden. El porqué de esto vamos a verlo más adelante. Quinta y última alajá de Rava en nombre de
Rav Nachman es Kiyum Shtarot. ¿Qué es Kiyum Shtarot? Cuando hay un documento firmado por dos testigos, pero puede ser que son falsos, puede ser que el documento es falso. Entonces van donde el Bet Din y el Bet Din averigua y certifica abajo de las firmas diciendo este documento es válido. Entonces, esto hay que hacerlo enfrente de Bet Din. ¿Cuántos Bet Din? 3. Si no hay 3, no hay Bet Din. Entonces, para hacer Kiyum Shtarot necesitas el Bet Din, mínimo 3. Y para recordarnos estas 5 alajot, en verdad estas 4 que fueron mencionadas, hay 4 si nos damos cuenta que hay que hacerla enfrente de 2 y la última enfrente de 3. Para que nos recordemos las que fueron dichas enfrente de 2, nos dice la Gemara, recuérdate mem hem, mem hei kuf, mem de maha, mem de modá, hei de odá y kuf de kinyan, que todo esto hay que hacerlo enfrente de 2. Así nos dice Rava en nombre de Rav Nachman. Viene Rava y pregunta lo siguiente. Amar Rava, y kashiali ha kashiali. Hay kinyan ejidami, y que más se bedindame libait lata. Y lo que más se bedindame, amai no tzarich lomar que tovo. Batarde bai hadar pashta leolam lo que más se bedindame, veachatam amai de no tzarich lomar que tovo, mishum de stam kinyan liktiva omed. Viene Rava y le pregunta a Rav Nachman. Todo lo que dijo antes Rava fue en nombre de Rav Nachman. Viene Rava y pregunta y dice, mira, hay algo que no me cuadra de lo que dije en nombre de Rav Nachman. ¿Qué no me cuadra? La cuarta alajá. ¿Cuál es la cuarta alajá? Respecto a Kinyan Sudar. ¿Sí? Kinyan Sudar hay que hacerlo enfrente de ¿cuántas personas? 2 personas, no es necesario 3. Y adicionalmente, mencionamos que no es necesario que el makné, ¿quién es el makné? El que da a adquirir, el vendedor, ¿sí? El que deja adquirir al otro, dé la orden a los testigos para que escriban, si no ellos pueden proceder a escribirlo por su propia cuenta, por su propia cuenta. Bien, la Gemara dice, no entiendo. Este Kinyan Sudar, ¿a qué se compara? Si es como un Maaseh Bedín, si Kinyan Sudar es como un dictamen del Bedín, y de la misma manera que un dictamen del Bedín se puede escribir de inmediato, pues también un Kinyan Sudar se puede escribir de inmediato y no necesitas orden de nadie. Pues si es así, necesitas también como Maaseh Bedín, ¿cuántos? 3, sino 2. ¿Qué más vas a decir? No, no es como Maaseh Bedín. ¿Sí? Y por lo tanto, es suficiente hacerlo enfrente de 2. Entonces, si es así, dice la Gemara, ¿por qué no es necesario que el makné dé la orden y dé permiso que lo escriban? Cuando, si no le da permiso, básicamente, si los testigos lo hacen, si los testigos que presencian lo hacen, están haciendo algo comprometiéndolo a él. Entonces, ¿por qué lo pueden hacer? Entonces, sí es Maaseh Bedín, entiendo. Es como un dictamen de un Bedín que no hay que preguntar a nadie, pero necesitas enfrente de 3, no enfrente de 2. Entonces, ¿qué me vas a decir? No, no es como Maaseh Bedín, y por eso enfrente de 2, y por eso es suficiente enfrente de 2 y no enfrente de 3. Entonces, si es así, no entiendo la segunda alajá. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario decir que todo? Debería de ser necesario que el makné diga que todo para que ellos puedan escribir. Así preguntó Rava, no entiendo esta alajá de Rav Nachman. Después de que preguntó Rava, el mismo Rava respondió que en verdad podemos decir que Kinyan Sudar no es como Maaseh Bedín. Y por eso no es necesario hacerlo enfrente de 3, sino suficiente enfrente de 2. Entonces, ¿por qué no es necesario que el makné diga que tuvo, que dé la orden a los testigos para escribir? ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué los testigos pueden escribir sin esa orden? Dice, te voy a explicar por qué. Porque normalmente un kinyan, ¿sí? El kinyan regular para metaltelín, por ejemplo, para bienes muebles, ¿cuál es? Meshijá, a través de jalarlo. Y en Karkaot, ¿cuál es? Hazaká, ¿sí? Kinyan Sudar no es tan común. No es el clásico. ¿Por qué está haciendo Kinyan Sudar? Porque quiere rápido el makné acabar, quiere be'ain yafá, quiere dejar adquirir al otro de manera abundante. Toma, Kinyan Sudar con un pañuelito acabamos, no hay que jalar en bienes muebles, no hay que hacer hazaká en Karkaot. Quiere adquirirle al otro, quiere que el otro pueda adquirir, o sea, quiere vendérselo de manera abundante. Quiere de manera abundante ¿qué incluye? Incluye que se pueda también escribir. Entonces dice la Gemara, por eso en Kinyan Sudar puede escribir a pesar que no es a favor de él y a pesar que no tiene su orden, porque el simple hecho que autorizó hacer Kinyan Sudar es porque quiere hacerlo de manera abundante, rápida, sencilla, y eso incluye la escritura del documento.
Seguimos. Rabba Rabbi Yosef de Amre Tarbayu, lo katvinan moda'a ela aman de lo tzaidina. Abaye Berraba de Amre Tarbayu, afilo alay ve aleja. Ya que hablamos de Mesirat Moda'a, otra vez, ¿qué es Mesirat Moda'a? Cuando hay una notificación de coerción, que es cuando alguien vende o regala, por decir Shimón vende algo o regala algo a Reubén, y en verdad lo están forzando, es necesario que haga una notificación de coerción. Y mencionamos antes, no es necesario decirlo otra vez, pero lo mencionamos, que Rav Nachman dijo, Rab, en nombre de Rav Nachman dijo que es suficiente hacerlo enfrente de esta notificación de coerción, enfrente de dos, y los testigos pueden proceder a escribirlo sin ninguna orden. Ya que mencionamos eso, la Gemara trae la siguiente discusión. Rabba y Rabbi Yosef ambos opinan que los testigos, ¿cuándo es que pueden escribir un documento mencionando y atestiguando la notificación de coerción que hubo de parte de Shimón? Es únicamente cuando Reubén es una persona que no acata órdenes del Betín. Porque si acata órdenes del Betín, no es necesario escribir nada. Simplemente que Shimón lo demande y ya, y lo van a ir al Betín y listo. Eso nada más fue dicho cuando no acata. Sin embargo, Abaye y Raba, ambos discuten y con lo anterior, y dicen que los testigos pueden proceder a escribir esa notificación de coerción que hubo de parte de Shimón, inclusive si es conmigo y contigo. O sea, inclusive que son sobre personas que acatan órdenes del Betín, aún así se puede escribir esa notificación, los testigos pueden proceder a escribir esa notificación de coerción. ¿Por qué? Porque puede ser, ¿tú qué me dices? Que vaya y lo demande el Betín. Puede ser que no hay Betín ahorita en la ciudad. Por eso necesitamos un documento para que después puedan hacerlo eso. Y así es el mahloket. Seguimos. Ambre nehardae. Kol moda'a de lo que tivba'anay niadinan bebe unsa de plania, lav moda'ahi. Moda'a de mai, y de gita o de matnatna, giluye milta be'almai. Vei desvini, ve'amarraba lo katvina moda'a zvini. Leolam desvini, moderraba eja de anis, ujemaase de pardesa. De augabra. De mashken pardesa le habreli trachenin, batar de ajalat trachene hazaka, amar imezav natli mutavilo, kavishan lishtara mashkanta, vamina le kuchai biadi, que hay gabna, katvinan moda'a. Escuchen bien, seguimos hablando del tema de notificación de coerción. Que cuando Shimón, repito para que quede claro, cuando Shimón quiere vender o regalar y lo están obligando, él notifica de la coerción, notifica que lo están obligando en frente de dos testigos y los testigos pueden proceder a escribirlo sin recibir previa orden de Shimón. En Neardea, dice la Gemara, decían que todo documento de notificación de coerción, ¿qué documento es? El documento que escriben los testigos. Todo documento que menciona que hubo una notificación de coerción sobre Shimón, por decir en el caso nuestro, que no está escrito o que no fue escrito por los testigos, que no escribieron los testigos, que ellos saben de que hubo una fuerza mayor real, ones gamur, y saben cuáles son los detalles. Si no está escrito los detalles, no es considerado válido. O sea, no es suficiente que diga que los testigos vimos que había una coerción, una obligación. No. Tienen que decir que había ones gamur y detallar de qué se trata. Y si no, no es válido. Así decían que en Neardea. Bien, la Gemara y analiza, dice, pero un segundo. No me cuadra. ¿La moda es sobre qué? Una notificación de coerción que Shimón, sí que ellos atestiguaron y la dejaron por escrito sobre Shimón, pero sobre Shimón ¿qué estaba haciendo? ¿Qué lo estaban obligando a hacer? Si es sobre un get que lo estaban obligando a dar o sobre un regalo que lo estaban obligando a dar, un get que le estaba obligando a dar a la esposa, ¿sí? O un regalo que le estaba obligando a dar a Reubén. Dice la Gemara, aquí no es necesario. El simple hecho que que Shimón
les dice a los testigos, me están obligando, es suficiente para que, para decir que, que lo están obligando. ¿Por qué? Explico. Dar un regalo, ¿tú tienes obligación de dar regalo? No, ¿tú tienes obligación de regalo? No hay obligación de regalo. ¿Tienes obligación de dar un get? No, cero. O sea, tú nunca por un regalo recibes algo a cambio, si sí no es regalo. Igualmente un get, ¿sí? No existe que recibas dinero por un get, a diferencia de una venta. Una venta, uno vende y recibo dinero a cambio. ¿Sí? Entonces puede ser que estoy vendiendo, porque de manera medio obligada, pero para recibir el dinero. Pero otra vez, cuando doy regalo, no estoy recibiendo nada a cambio. Cuando doy un get, no estoy recibiendo nada a cambio. Entonces, si lo estoy dando y estoy diciendo que me están obligando, es literal porque ones gamur, por fuerza mayor completa. Porque literal no puedes pensar que lo estoy haciendo por otra cosa. No estoy recibiendo nada a cambio. ¿Sí? Entonces, si es en una notificación de coerción cuando Shimon está entregando un get a la esposa o un regalo a Reubén, ¿por qué necesita escribir los detalles? El hecho que te digo que lo están obligando, eso ya es suficiente para insinuarte que es una fuerza mayor literal. Porque si no, ¿por qué lo va a hacer? El hecho que te dice que lo están obligando, no hay nada que lo incita a dar si no es una obligación de fuerza mayor. No hay nada a cambio que está recibiendo. Él te está diciendo que lo están obligando, tienes que creerle que no hay otra cosa más, porque efectivamente no hay otra cosa más. Dice la Gemara, tenemos que decir entonces que es cuando Shimon le está vendiendo a Reubén, ¿sí? Y está recibiendo, como es venta, está recibiendo ¿qué? Dinero. Se nos dice Neardea, y sobre esto, ahorita sí podemos entender a Neardea, que nos dicen los habitantes de Neardea, que es importante que esté escrito que fue fuerza mayor literal, y que no lo está vendiendo por el dinero, puede ser que está vendiendo por dinero diciendo que es fuerza mayor, para que después cuando tenga dinero se pueda retractar. Entonces, por eso necesitamos que por eso Neardea dicen que es importante que nos conste que hay una fuerza mayor, literal, que lo está obligando a vender y por eso no va a tener fuerza de. O sea, para uno decir que es fuerza mayor, necesitamos que de verdad sepamos en ese caso que es fuerza mayor y saber los detalles. Pero dice la Gemara, tampoco me cuadra esto. ¿Por qué? Porque Raba dice, vamos a verlo más adelante en Daf Memhet, Raba dice la siguiente alajá. Cuando a una persona, por decir Shimon, lo obligaron a vender su campo, ¿sí? Si lo obligaron a vender un campo específico, le dijeron, mira, quiero que vendas este campo, ¿sí? La compra y venta no recae en absoluto, aunque está recibiendo dinero, no recae. Y si le dicen, tú tienes 10 campos, le dicen a Shimon, véndeme uno el que tú quieras, lo obligan, pero él es el que elige. En ese caso sí recae, porque al fin y al cabo él eligió y seguramente eligió la peor. ¿Sí? Ok. Entonces bien la Gemara dice, si es así, no es necesario escribir ninguna notificación, ningún documento de notificación de coerción. ¿Por qué? Porque si el caso es que lo obligaron a vender una tierra específica, pues también si no hay documento, no es necesario ni notificación de coerción, trae los dos testigos que lo obligaron y con eso ya se anula todo. Y si efectivamente le dijeron, lo obligaron a vender una de las 10 que tiene, pues ahí no sirve la notificación de coerción, no sirve nada, recae la venta. Entonces tampoco podemos explicar así. Dice la Gemara, no te voy a explicar. En verdad estamos hablando, como dijimos, en una compra y venta. ¿Sí? Entonces entiendo por qué se necesita que los testigos escriban en el documento que hubo fuerza mayor y los detalles del mismo. ¿Por qué? Porque si no podemos pensar que la razón que lo vendió es ¿por qué? Porque va a recibir dinero, porque venta recibe dinero. Ah, pero si es así, no necesitas todo esto. ¿Por qué? Porque puede traer dos testigos. ¿Sí? Puede traer dos testigos y eso es suficiente. No es necesario escribir o algo así. Dice la Gemara, a veces es necesario. ¿Sí? En el fuerza mayor, como en la historia de Pardesá, que voy a decir a continuación, sí es necesario que los testigos vean y sepan las razones. ¿Sí? Si no saben, aunque vengan y den testimonio, no va a servir. En este caso específico. ¿Cuál es ese caso específico? ¿Cuál es esta historia? Dice la Gemara, cuando es una historia similar a la que vamos a decir a continuación. Dice la Gemara, había una persona que le prestó dinero, le pidió prestado a su compañero, por decir Reubén le prestó a Shimon, Shimon le prestó a Reubén. Y, o sea que Shimon es el prestamista, Reubén es el prestatario. Y vino Reubén y le hipotecó su pardes, un huerto, por 3 años. ¿Sí? Mientras
Reubén, Reubén le hipotecó a Shimón, ¿sí? El huerto, ¿sí? Y mientras el malvé, el prestamista, Shimón, pasaron 3 años, ¿sí? Y mientras que hacía, comía. Bueno, después vino Shimón, el prestamista, y le dice al dueño del huerto, ¿quién es el dueño? El prestatario. Le dice a Reubén, oye, mira, tienes 2 opciones, así lo amenaza. Le dice Shimón a Reubén, o me la vendes y te pago por ella y todo bien, o si no me la quieres vender, escondo el documento de hipoteca de este terreno y voy a decir que en verdad es mío. Y me van a creer porque ya llevo ¿cuánto tiempo? 3 años. Ahorita, así pasó entre Shimón y Reubén. O sea que básicamente estaban amenazando a Reubén. Sí, a Reubén. Entonces él, para notificar esta fuerza mayor que tenía, fue enfrente de 2 testigos y les dijo, mira, quiero que sepan que el prestamista Shimón me amenazó de esta manera, me está básicamente obligando a vendérselo. ¿Sí? Aquí el que está vendiendo es Reubén, a diferencia de los casos anteriores que era Shimón, pero bueno. ¿Sí? Y le dijo, les comentó la historia a los testigos, y les dijo, mira, ustedes van a ver que yo voy a demandarlo a un juicio enfrente de ustedes, o sea, no voy a aceptar vendérselo, y él, a consecuencia, va a cumplir su amenaza y va a decir, mira, no es tuyo, es mío, van a verlo. Y efectivamente así fue, pero él ya le había avisado a los testigos, o sea, los testigos estaban notificados. Después vino el dueño del campo, o sea, Reubén, el dueño real, y le dijo al prestamista, a Shimón, en secreto, ¿sabes qué? No enfrente de los testigos. Le dijo, ¿sabes qué? Listo, estoy dispuesto, te lo voy a comprar. Perdón, acepto vendértelo, acepto que me lo compres. ¿Sí? Y por lo tanto, el prestamista, Shimón, le dijo, bueno, escríbeme un documento de compra y venta. Y ahí te voy a pagar por el huerto. Bueno, procedió Reubén a escribir el documento de compra y venta, pero antes volvió y le dijo a los testigos, ustedes escucharon que al principio, ¿qué dijo él? Yo lo demandé y me dijo Shimón que es su tierra. Y ahorita ustedes van a ver de que me está pidiendo un documento de compra y venta para que así él me lo compre y me va a pagar por eso. Así que yo notifico enfrente de ustedes que en verdad no tengo ninguna intención de escribir este documento y lo estoy haciendo ¿por qué? Por fuerza mayor. Así que por lo tanto después voy a demandarlo en el testigo, ¿sí? Voy a demandarlos en la corte. Y efectivamente así fue. Dice la Gemara, en este caso, ¿es necesario que los testigos escriban el documento o no? Normalmente en una compra y venta no es necesario, como dijo Rab antes, ¿sí? En este caso sí es necesario. ¿Por qué? Explico, a pesar que normalmente Raba dice que no es necesario escribir un documento de notificación de coerción, que los testigos no es necesario que lo hagan. ¿Por qué? Porque pueden traer 2 testigos, que los testigos digan de que fue ones y se acabó. Es únicamente cuando la fuerza mayor, cuando la coerción fue en presencia de los testigos, que los testigos están viendo que una persona está obligando a la otra a vender, a lo que sea. Pero en un caso como este, que en frente de los testigos no se hizo ninguna coerción, es una amenaza que hay por detrás. ¿Y cómo los testigos saben todo lo que saben? Porque esta persona, Reubén, le notificó, mira, van a ver que me va a decir esto y después van a decir que me va a decir esto. Ahí no es notable en el caso en sí que hay una coerción. En este caso, Raba está de acuerdo que los testigos necesitan escribir con detalles todo lo que está pasando. Este es el caso entonces que mencionamos antes, que hay que escribir con detalles. Seguimos. Amar viuda, hay matantate mirta, lo magbinan ba. Ejidami matantate mirta. Amar Yosef de Amar leule sades dil itmoru vejitvele. Vejica de hambre, vejitvule. Vejica de hambre, Amar Rab Yosef de lo Amar lehu, tedvu beshuka ubevariata betichtevule. Mai benayu que benayu setama. Ok.
Bien, Rabbi Yudá nos dice lo siguiente, la siguiente alajá. Cuando hay un regalo oculto, vamos a ver qué significa regalo oculto. O sea, si Shimón le da un regalo oculto, vamos a ver qué significa este regalo oculto, ¿no? Pero si Shimón le da un regalo oculto a Reubén, no puede Reubén cobrarlo. ¿Por qué? El hecho que vimos de que el que lo está dando lo está haciendo oculto, ¿sí? Sospechamos que en verdad, ¿por qué lo está haciendo oculto? Porque seguramente no se lo está dando de verdad, ya se lo dio a otra persona y solo quiere ahorita complacer Shimón a Reubén demostrando que lo está haciendo, pero está mintiendo. El hecho, ¿por qué se lo está dando Shimón a Reubén oculto? Porque probablemente no hay nada, solo quiere hacerlo sentir bien, ¿sí? O que quiere usarlo para una moda, para una notificación de coerción eventualmente, como vamos a ver ahorita a continuación. Por lo tanto, no se le cobra, si Shimón le dio un regalo oculto a Reubén, Reubén no puede cobrarlo. Y si va al Bedín, el Bedín no lo ayuda a cobrar. La Gemara explica qué significa regalo oculto. Dice la Gemara dos versiones, en nombre de Rabbi Yosef ambas. La primera versión dice es cuando el que da el regalo, o sea Shimón, le dice a los testigos, vayan y escóndanse y escriban el documento de regalo sobre mi tierra. ¿Por qué le dijo escóndanse? Que lo hagan todo escondido. Porque no quiere que se publique, o sea, porque no se lo quiere dar. Eso es lo que se refiere regalo oculto. O sea, que le dijo que escriban el documento a escondidas. Esa es la primera versión. Segunda versión es cuando el que está dando el regalo, Shimón, no le dice a los testigos, escríbanlo en el mercado públicamente. O sea, aunque no le diga que lo escriban ocultamente, el hecho que no le dijo, escríbanlo públicamente, ya se llama oculto y no va a ser un buen regalo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos versiones? Cuando le dice Shimón a los testigos, escriban el documento. ¿Sí? Según la primera versión, el hecho que no le dijo que lo haga oculto, pues ya no es oculto. Según la segunda versión, el hecho que no le dijo que lo haga público, sigue siendo oculto. Amar Rab, veabi moda al jabertá. Amar papá de Rab, alabe perushitmar, en la mijlala itmar. דאו גברא דאזה לקדושי תתה אמרה לה, היא כתבתי לי כולי נכסך, אבינה לך, והיא לא אבינה לך. אז על כתבי לה לכולי נכסה, אתה ברא כשישה, אמר לה, והאו גברא, מה יתווה עלה? אמר להו לסעדי זילו יתמרו בעבר ימינה, וכתבו לה, אתו לקמד רב, אמר להו, לא מר קנה ולא מר קנה. מה דחזה סבר משום דאבי מודעה לחברתה ולא היא? אתה מוכיח מילתא דמחמת ונסאו דכתב לה. אבל הכה, מר ניחלה דלקנה, ומר לא ניחלה de Likne. Viene Raba y nos dice, nos aumenta lo siguiente. Cuando acabamos de decir que cuando Shimón le da a Reubén un regalo oculto, o sea, un documento que mandó a escribirlo oculto o que no lo mandó a hacer público, dependiendo de las versiones, digamos, llamémosle regalo oculto, no es un buen regalo y por lo tanto Reubén no va a poder cobrarlo. Dice la Gemara, aparte que no es un buen regalo, dice Raba, esto se considera una notificación, ¿sí?, de negación si es que hay eventualmente un segundo regalo. O sea, si después de 2 semanas viene Shimón y vuelve a regalar esta tierra, aquí en Aleví, el hecho que antes se la dio a Reubén y no sirve, ¿para qué lo hizo? O para hacerlo sentir bien, y también ¿para qué? Para que eventualmente, esto es como una notificación que está diciendo, está insinuando, mira, lo estoy dando ahorita y no al próximo, y ahorita tampoco recae. Repito, Raba dice, acabamos de decir que un regalo oculto que Shimón le da a Reubén no lo puede cobrar. Dice Raba, y adicionalmente, aparte de que Reubén ahorita no lo puede cobrar, si en 2 semanas, por decir, viene Shimón y se lo da ahorita a Leví, el regalo que le dio oculto, aunque se lo dio públicamente, ¿sí?, el regalo que le dio oculto a Reubén, que no recae, eso sirve como notificación que el próximo regalo no sirve. Entonces sale que no le sirvió ni a Reubén ni a Leví. A Reubén no le sirvió porque fue oculto. Y a Leví, a pesar que lo hizo público, no le sirvió porque el anterior oculto es considerado una notificación que el próximo regalo que dé no quiere que recaiga. Así dice Raba. Y Rav Papá viene y aclara que en verdad esto no está tan claro. Raba no lo dijo así de claro y sencillo. Raba hubo una historia, él dio su dictamen y de ahí dedujeron los jajamim que Raba sí opina, pero en verdad no está bien deducido. ¿Por qué? Te voy a decir cuál fue la historia, dice la Gemara.
Una persona fue a consagrar a una mujer. Shimon, digamos, fue a consagrar ¿a quién? A Lea. ¿Sí? Le dice la mujer, listo, acepto ser consagrada para ti como esposa, con condición que me escribas y me des un documento de regalo de todos tus bienes. Así le dijo la mujer. Y si no, no acepto recibir Kiddushin, no acepto ser tu esposa. Bueno, empezó a escribir Shimon todos sus bienes, ¿para quién? Para la mujer. Pero antes de que alcanzó a culminar y entregarlo y todo, vino el hijo mayor de Shimon. Le dice, papi, ¿y qué le va a pasar a esta persona que está aquí? O sea, ¿qué me va a llegar a mí? Le dice el hijo mayor. Bueno, el papá, por este argumento que vino su hijo y le dijo esto, el papá Shimon le dice a los testigos, vayan y escóndanse en tal lugar del lado derecho y escríbanle un documento de regalo de todos mis bienes. ¿A quién? A mi hijo. Y efectivamente así hicieron. Y después le dieron el documento de regalo a la mujer. O sea que se escribió primero un documento oculto, ¿sí? Vayan, escóndanse, al hijo y después a la mujer. Fueron a preguntarle después a Raba qué hay que hacer. Dice Raba, ni el hijo mayor adquirió todo, ni la mujer adquirió todo. Todo el mundo que vio la historia pensó, y por eso dijeron lo que dijeron, ¿sí? Que la primera no sirve porque el del hijo no sirve porque fue oculto. Y el segundo no sirve porque el primero sirve como notificación para el segundo, a pesar que fue público el segundo, el de la mujer. ¿Sí? Y por eso dijeron lo que dijeron. Sin embargo, dice Rapapá, no es así. Verás, muy diferente. Porque ahí en el caso de Raba, ¿sí? Hay Muje Hamilta, ¿sí? ¿Por qué le escribió el esposo a la esposa todos los bienes? ¿Porque quiere darle todos los bienes? No, porque quiere casarse con ella. Y ella le dijo, ¿quiere casarte conmigo? O sea, básicamente tiene como una fuerza mayor. No es fuerza mayor completa porque él puede no casarse ya. Pero le pusieron esa presión fuerte. Dice, por eso es que ahí no sirve para ella. No nada más porque había la notificación, no por el simple hecho de que antes hubo una notificación de regalo oculto, eso es suficiente para anular el regalo que hubo después. No, es porque en conjunto, aparte de eso también que hubo, aparte de eso, hubo una cierta presión sobre él, no quería darlo todo. Pero en el caso nuestro, que en verdad, o sea, en el caso normal, que al principio da un regalo oculto y después da un regalo por su propia voluntad a una segunda persona, pues ese puede ser que sí recae. Y no decimos que el regalo anterior oculto es una notificación para invalidar al segundo. Entonces esto, dice Rapapá, no está claro que Raba lo dijo en absoluto. Y la razón de la historia es, por otra razón, como explicamos, de que aparte de la notificación previa que hubo, pero también hubo una cierta presión. Cierta presión, no una presión fuerte, pero bueno. Y vaya Leú. Es importante aclarar, no es fuerza mayor, porque él puede decir, sabes que no me caso ya, pero sí es una presión fuerte. Ok, y vaya Leú. Stamamai, Rabina Amar lo Jaishinan, Rabashé Amar Jaishinan, Veirgeta Jaishinan. Ahorita la Gemara se enfoca en las dos versiones que mencionamos antes, para que sea un regalo oculto. Vimos dos versiones de nombre de Rabbi Yosef. Primera es que tienen que decirle, el que da el regalo Shimon a los testigos, vayan y escóndanse ahí en la esquinita, en el lado derecho, escóndanse ahí y escriban. Para que sea oculto, tiene que decirlo claramente que se escondan. Y la segunda versión es, no, el hecho que no le digo que lo hagan público, aunque no le digo que lo hagan escondido, el hecho que no le digo que lo hagan público ya es considerado que oculto. La primera pregunta, bueno, está mamá, ¿y qué pasa? La alajá, ¿cuál es la versión alágica? ¿Cuál es la versión que según ella vamos en la alajá? ¿Sí? Cuando le dice escribe, sin especificar, sin decirle que lo haga público y sin decirle que lo haga escondido. ¿Eso es considerado público como la primera versión o considerado oculto como la segunda versión? Alágicamente, ¿cuál es la alajá? Rabina dice, en este caso no sospechamos. No sospechamos que es un regalo oculto, o sea, cuando fue Stama, cuando dijo escríbelo y no especifica ni que lo esconda ni que lo haga público, ahí decimos que no sospechamos que es un regalo oculto, sino es un regalo en forma y recae. Rabashé, sin embargo, dice, sospechamos que sigue siendo un regalo oculto, o sea, sospechamos a la segunda versión, y la halajá es que sospechamos a la segunda versión, que efectivamente también en este caso, aunque no dijo que
hazlo escondido. El hecho que no dijo tampoco a lo público, sospechamos que sigue siendo considerado regalo oculto y no recae. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.